Entonces, el tercer punto sobre el trabajo alienado, dijimos, el trabajo alienado en Marx es un concepto de los manuscritos económicos y filosóficos del 44, algunos decían que era el pensamiento del joven Marx. Es un concepto que en realidad Marx está desarrollando en estos manuscritos para entender la propiedad privada como una manera de criticar al pensamiento liberal que partía de la propiedad privada como un dato. Es decir, lo ponía al principio lo que estaba al final y no lo explicaba. Y entonces el trabajo alienado hasta acá se presenta como un tipo de vida, como un modo de existencia en definitiva, ¿no? Propio de este capitalismo en donde el trabajador, en primer lugar, se siente extraño respecto de su objeto, del objeto que produce, y se siente extraño respecto a la propia actividad. Es decir, salimos corriendo al trabajo. Les recomiendo ver un documental en YouTube creo que está, de un director alemán que se llama Farocki, creo que se llama así, que se llama Trabajadores saliendo de la estación, no. Trabajadores saliendo de la fábrica, ya no me acuerdo, bueno, después les digo bien el enlace. Que parte de la primera película de los hermanos Lumière, que es los trabajadores saliendo de la fábrica, ¿no? Y la primera parte del documental de este director alemán recoge imágenes de trabajadores saliendo de fábricas. Y salen todos corriendo. ¿Qué es esto que dice Marx? Salen corriendo del trabajo como de la peste, ¿no? Es decir, el humano sale corriendo de lo que sería su naturaleza. Terrible, ¿no? Claro, ¿a dónde vas a parar ahí? Bueno, vas a parar a una existencia debilitada. Vas a parar a una existencia, claro, debilitada porque, y bueno, porque es justamente lo contrario de la vida. Hay una cosa como vitalista en Marx. Claro, Marx pertenece a una tradición filosófica en donde no están estos conceptos, pero por eso digo, si lo miramos desde Nietzsche, esa era la relación que yo quería hacer, es esta idea de lo antivital en Nietzsche, ¿no? Es decir, la vida, eh, cuando se aferra a un engaño, por ejemplo, a este engaño que va a aparecer, que es la propiedad privada, lo que hace es ponerse al servicio de algo que no es, porque es un invento. Eso es lo que describió también Marx, que son Nietzsche, ¿no? Que es el humano ha puesto al servicio la vida de ideas que son inventos y por lo tanto quiere decir ha puesto la vida al servicio de la nada. Y esto es muy parecido lo que hace Marx con la propiedad privada, ¿no? Nosotros estamos poniendo al servicio la vida de un concepto que es una fantasmagoría, es una fantasía que aparece en la cabeza de los trabajadores y los capitalistas, ¿no? Bien, entonces, esto es, la crítica al trabajo alienado es la crítica a un modo de existencia que se vuelve antivital, ¿no? Esto, que es la vida que nosotros tenemos en el capitalismo, ¿no? Dice, eh, por eso, retomo lo que dije recién, por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino trabajo forzado. Cuando el trabajo es voluntario, ¿no? ¿Qué es esto? El hornero. ¿Es un trabajo voluntario? No, pues no le queda otra que hacerlo. Es su trabajo. Es decir, eso, es su ser es hacer eso. No podría no hacer eso. Pero yo podría hacer la mesa con el árbol, o podría hacer una canoa, o hacer una mesa de estilo Luis XVI, si hay un estilo así, o hacerla... ¿No? Es decir, es voluntario el trabajo. Es voluntario. Cuando yo voy al trabajo me dicen, tenés que hacer esto. ¿Dónde está la voluntad? Seguro el trabajo forzado. Y forzado porque además es el medio de subsistencia, ¿no? Bien, entonces, esto da lugar a el tercer modo de estar alienado, que es alienado respecto del ser genérico, ¿no? O respecto de lo que sería como la naturaleza humana. Bien, primero, esta tercera forma de alienación, yo la leo acá en el texto, por lo menos como teniendo dos partes. Una respecto a la vida genérica, es decir, estamos alienados respecto a lo que se llama la vida genérica, punto uno. Y el segundo punto, estamos alienados respecto de los otros. Es decir, estamos alienados
respecto de otros porque estamos alienados respecto de nosotros mismos. Estos son los dos aspectos de esta tercera forma de alienación, que es alienación respecto al ser genérico. ¿Qué es el ser genérico? Bueno, el ser genérico alude en Marx a lo que es la vida del ser humano, ¿no? Como género, ¿no? Como género. La idea del género, que se podría pensar que viene de Aristóteles, es esta idea de un conjunto de individuos que poseen alguna característica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la capacidad, esto es bien de la filosofía metafísica, ¿no? Tenemos la capacidad de ver no solo este libro y este libro, sino de ver el ser genérico del libro y entender que esto es un libro, como esto es un libro independientemente si esto es verde o amarillo, ¿no? Pero también esa manera de vincularnos con el ser genérico la tenemos respecto a nosotros. También nosotros nos entendemos como un ser genérico, como humanos, ¿no? Como humanos cuya actividad es este trabajo de la naturaleza que tiene que ver con producir cosas, por supuesto, para consumir y sobrevivir, pero también, por ser una actividad consciente y libre, para liberarnos, para hacer, digamos, para afirmar esta potencia que es la vida de poder crear de distintas maneras, ¿no? Que no se reduce meramente a la subsistencia, ¿no? Ahora, entonces, nuestra actividad digamos, afirmarse como trabajadores sería afirmarse como humanos. Y eso quiere decir reconocernos. En mi actividad me reconozco con los otros. Ahora bien, cuando yo, por estar alienado, trabajo para sobrevivir, y el trabajo es eso externo forzado que yo hago para poder sobrevivir, habíamos dicho antes, me animalizo, ¿no? Me animalizo. Pero al animalizarme, ahí me estoy como, no lo dice Marx así, pero me parece que el sentido filosófico puede ser me estoy individualizando. Es decir, estoy pensándome a mí ya no como el ser genérico que soy, es decir, como un humano que trabajo como trabajan ustedes, sino que estoy poniendo el trabajo al servicio de algo que es mío nada más, que es mi necesidad biológica, de la supervivencia y de la reproducción. Entonces el trabajo alienado también hace surgir como una dimensión individualista de la actividad, que es también propio del capitalismo, ¿no? Porque sabemos que el trabajo en las sociedades precapitalistas nunca era una cuestión individual, nunca. En las sociedades primitivas, en el feudalismo, el trabajo siempre tenía un sentido comunitario, esto que dice Marx del ser genérico. Es una actividad que uno está realizando junto con otros, como miembro de un conjunto más amplio, ¿no? Acá, no, yo voy a trabajar para pagar la luz, ¿no? Y para comprar la comida del supermercado. Y mi trabajo es el mío, y mi vecino que... El capitalismo lo que genera, y es una de las grandes estrategias, ¿no? Es un tipo de trabajo que en la propia organización del trabajo, porque eso es lo que está diciendo Marx, ¿no? Se ponen en juego categorías que son las categorías del dominio, que es pensarte como un individuo, que tu trabajo es lo que te hace salvar a vos. Creo que ya alguna vez les recomiendo de vuelta, porque para mí es una película fantástica. 2 días y una noche, de los hermanos Dardenne, unos directores belgas. Una chica que vuelve de una licencia psiquiátrica a su trabajo, que es una especie de pyme. Y cuando vuelve, la recibe el jefe y le dice, bueno, mira, no te vamos a tomar nuevamente. Estás fuera de la fábrica. Y cuando ella dice, no, mire, ¿cómo? Me quedo sin trabajo, bla, 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 el jefe le dice, bueno, está bien, mira, si vos querés volver a recuperar tu trabajo, entonces no le pagamos el bono de fin de año a los trabajadores, que eran 10 los trabajadores, como una pyme, una pequeña industria. O vos no te reincorporás y le pagamos a tus compañeros. Eso es, digo, la estrategia de ponernos como trabajadores individuales está, digamos, en esta categoría del trabajo alienado, ¿no? Estar alienado respecto a la naturaleza humana en el capitalismo implica
hacer del trabajo el medio de una subsistencia individual. Entonces la chica tiene 3 días y 2 días y una noche para convencer a sus compañeros de trabajo de que voten, porque van a votar, que ella sea reincorporada. Y claro, muchos compañeros dicen, mirá, yo está todo bien pero yo con este bono voy a pagar el gas. O sea, ahí hay, digamos, lo importante de estos planteos de Marx es que lo que está mostrando es que estas son categorías que están íntimamente ligadas con la organización material económica de la sociedad, que no son simples categorías mentales, que no es simplemente tener ideas malas, negativas, no, está organizado así el trabajo, se genera así, la vida se genera de esta manera. Y por eso, para poder cambiar a este mundo, no alcanza simplemente con pensar de otra manera o tener otros valores. No es que hay que ser más compañeros para apoyarse en el trabajo. No, para apoyarse en el trabajo, lo que hay que hacer es trabajar de otro modo, ¿no? O si quieren, es algo que se da conjuntamente. No se puede pensar que las cosas cambian porque uno vaya a tener otras ideas. Porque estas ideas que tenemos provienen de una manera de organizar el trabajo. Bien, porque claro, todo esto nos falta decir, bueno, ¿por qué está alienado el trabajo, no? ¿Por qué se genera esta alienación? Está yendo ahí Marx, está tratando de explicar eso. Entonces, el humano se termina alienando, es decir, extrañando respecto de la propia naturaleza. Respecto a la propia naturaleza. Es como si nos... Es terrible, ¿eh? Como si nos apartáramos de lo que es el ser humano. Hay un sentido más filosófico, más profundamente filosófico de esta idea de la animalización. Nos volvemos animales porque el trabajo en el capitalismo nos impide reconocernos en lo que es el género humano, que sería esa actividad que todos tenemos, porque yo hago del trabajo esa actividad que me sirve a mi supervivencia, es decir, a lo individual y no a la afirmación de la naturaleza humana. Entonces, no solo que estoy extrañado respecto del objeto porque, no sé, yo produzco los teléfonos celulares, los smartphones y después yo no me puedo comprar un smartphone, sino estoy extrañado respecto de lo que es el ser del ser humano. Tremendo. Bueno, a mí me parece... Y aunque es un concepto, insisto, el de trabajo alienado, que todavía tiene mucho de metafísica, realmente es interesante para pensar, ¿no? Todo lo que provoca este orden capitalista. Bien. Esta idea de estar como apartado de la naturaleza humana ya no es apartado del objeto, separado del objeto, separado como de esta actividad que era libre y concreta, sino que es una actividad forzada, de afuera, sino ahora separado de la naturaleza humana, ¿no? Terrible. Esta separación respecto del propio ser genérico del hombre, de esta actividad que sería lo propio de todos los humanos, hace que yo me enfrente o me separe de mí mismo y eso genere que me separe del otro. Claro, ya no somos los humanos trabajando. Acá hay un individuo que si es, yo me arranqué de la naturaleza humana, ese desgarro, que a ver, no son metáforas, el trabajo es un desgarro, ¿no? Porque uno vive desgarrado en el trabajo, desgarrado respecto de lo humano. Esa separación de lo humano pone enfrente mío a un otro, ¿no? Pone enfrente mío a un otro. Miren lo que dice Marx. Bien. El trabajo enajenado, por tanto, 2 puntos. Hace del ser genérico del hombre, tanto de la naturaleza como de sus facultades espirituales genéricas, un ser ajeno para él, un medio de existencia individual. Hace extraños al hombre su propio cuerpo, la naturaleza fuera de él, su esencia espiritual, su esencia humana. Una consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado el hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital, 1 y 2, las formas 1 y 2, de su ser genérico, 3, es la enajenación del hombre respecto del hombre, o del humano respecto del humano, diríamos ahora. Si el hombre se enfrenta consigo mismo, se enfrenta también a un otro. Y acá está llegando al final de lo que él quiere explicar. Recordemos, él está tratando de explicar
de dónde nace la propiedad privada. Está discutiendo con la economía liberal que postulaba a la propiedad privada como en el principio, cuando en realidad era lo último. Ponía como un hecho dado aquello que había que demostrar de por qué existía. Y él está tratando de demostrar por qué existe la propiedad privada, ¿no? Con este concepto de trabajo alienado. Aparece un otro. Lo que es válido respecto a la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, vale también para la relación del hombre con el otro y con el trabajo y el producto del trabajo del otro. Porque claro, ¿qué sería esto? Si yo no me reconozco en el trabajo, si el trabajo es algo que se me impone de afuera, ¿no? Eso genera una realidad que me hace preguntar entonces, bueno, si no es mío, si no es mi trabajo, si no está mi esencia ahí, etc., bueno, ¿la de quién? Aparece un otro. Mientras que el trabajo no alienado es, trabajamos, y todos trabajamos, acá, al yo estar separado en estas tres formas, del objeto, la actividad y de la esencia humana, eso supone que entonces, ¿quién lo tiene? ¿No? ¿Quién es dueño? ¿Quién sería libre para trabajar? La afirmación de que el hombre está enajenado de su ser genérico quiere decir que un hombre está enajenado del otro, como cada uno de ellos está enajenado de la esencia humana. La enajenación del hombre y en general toda relación del hombre consigo mismo solo encuentra realización y expresión verdaderas en la relación en que el hombre está con el otro. Esto es fundamental, el concepto de relación, que para mí es otro concepto que hay que explotarlo más en la filosofía y que tiene que ver con una filosofía, si quieren, bien antimetafísica, y yo creo que acá sí está el pensamiento de Marx, el pensamiento crítico de Marx, en el sentido de ver la génesis de las cosas, ¿no? La génesis de las cosas, como lo hizo Nietzsche y como lo hacen todos estos pensadores antimetafísicos que no dan por hechas las cosas, no las dan por dadas, tratan de explicar su génesis histórica, ¿no? Y una manera de entender que todo es producido, una categoría, como un sentimiento, como un tipo de vida, es entender que en el origen hay relaciones. Y acá me voy acercando a la propiedad privada. Hay relaciones. En el origen, y en el origen del capitalismo, habrá una relación. Lo vimos ya, ¿no? Con Marx. El modo de producción se define por relaciones. El tipo de orden social se define por el tipo de relación que hay entre humanos y entre los humanos y la naturaleza. Es decir, la relación sería lo que hace surgir a las cosas. Haciendo una lectura más contemporánea diríamos, la relación es la génesis ontológica, ¿no? De la sociedad, de una categoría mental. Es decir, lo que ha traído al ser a este modo de existencia alienado, lo que ha traído al ser a esta categoría mental. Bien, la relación, ¿no? La relación. Entonces, voy terminando. Dice, si el producto del trabajo me es ajeno, se me enfrenta como un poder extraño. Entonces, ¿a quién pertenece? Si mi propia actividad no me pertenece, si es una actividad ajena, forzada, ¿a quién pertenece entonces? A un ser otro que yo. ¿Y quién es ese otro ser? ¿Los dioses? No son los dioses, ¿no? Porque era parte de lo de Feuerbach, por ejemplo, había trabajado mucho el tema de esta exteriorización en los dioses. Las cualidades que eran humanas habían sido puestas en los dioses, ¿no? De ahí también se deriva Nietzsche, ¿no? Dice, si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, si es frente a él un poder extraño, esto solo es posible porque pertenece a otro hombre, que no es el trabajador. Si su actividad no es para él dolor, ha de ser goce y alegría vital de otro. Ni los dioses ni la naturaleza, sino solo el hombre mismo puede ser este poder extraño sobre los hombres. Y entonces, claro, acá, ¿qué es lo que aparece? Acá aparece que esa separación, he estado hablando de la separación, ¿no? Como un concepto que resonaba con algo de Nietzsche. Se separa al trabajador su capacidad, de su vida, de la vida. Es el gran instrumento. Esa separación, ¿cómo se produce? ¿Cómo nace la separación? Que parece ser ese corte, ¿no? Que nos ha separado respecto a nosotros mismos. Ese estar alienado es como estar como si fuéramos un pliegue, ¿no?
que nos separa, que nos vuelve extraños a nosotros mismos, estar fuera de nosotros mismos, etc. Históricamente, ¿dónde está? ¿Qué es esa separación, no? Bueno, Marx dice, miren, 114, sí, ya voy, dice, ahí va. Así pues, mediante el trabajo enajenado, crea el trabajador la relación de este trabajo con un hombre que está fuera del trabajo y le es extraño. Porque en definitiva, la categoría de trabajo enajenado lo que nos está mostrando es que hay un otro que es el que es dueño de mi trabajo. A ver, ¿qué es esto? Bueno, que ya vimos, que los trabajadores llegan al trabajo, imaginemos a la ciudad, sin nada, separados de todo lo que podían, de todo lo que usaban para producir, separados de sus animales, de sus máquinas, de sus herramientas, separados de su suelo, la separación de vuelta, separados, y ¿qué hacen? Venden su trabajo, que ya no les pertenece. Y si la venden, quiere decir que la compra otro, ¿no? Entonces, estar alienado quiere decir que entonces mi trabajo es propiedad de otro, no es mío. La relación del trabajador con el trabajo genera la relación de este con el del capitalista, o, como quiera llamarse, al patrono del trabajo. La propiedad privada es, pues, el producto, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo enajenado, de la relación externa del trabajador con la naturaleza y consigo misma. Es decir, ¿qué está diciendo Marx acá? Lo que está diciendo es que la propiedad privada no podría haber surgido en una sociedad en la que el trabajo no estuviera alienado. Y viceversa, porque claro, y eso es lo que yo quiero que veamos con el capítulo sobre la acumulación originaria del capital. Visto desde una perspectiva histórica materialista, como la describe Marx en el Capital, la propiedad privada, ¿qué es? La propiedad privada es esa conquista, ese desplazamiento, ¿no? Como dicen Deleuze y Guattari, esa desterritorialización de poblaciones enteras que se las saca, y vuelve a estar esto, ¿no? Es estar fuera de lugar, eso sería la alineación, pero acá, en un sentido bien histórico, se la saca y se apropian de la tierra. Chau, no es más tu tierra, te vas. Y si querés venir a trabajar, vení como trabajador asalariado. Históricamente, ¿qué es? Esa usurpación es la que después también genera la categoría o la forma de vivir, de trabajar alienada, ¿no? Es recíproco, es dialéctico esto en realidad. Para que haya propiedad privada tiene que estar el trabajo alienado. Entonces, si yo veo una sociedad primitiva, como había explicado algunas teorías de la economía liberal, puedo suponer que había propiedad privada, como suponían que existía la propiedad privada, que existía el lucro, que existía el dinero, que existían un montón de categorías. Bueno, para que exista todo eso, tenía que haber un trabajo alienado. Esos trabajadores tenían esta relación con el trabajo, eran trabajadores alienados o enajenados, estaban extrañados respecto a... Bueno, no fue así siempre. Porque si no sería suponer una naturaleza, ¿no?, inmutable, imperturbable, que va atravesando todos los tiempos y que lo que nos está pasando ahora es lo que pasó siempre. Y sabemos que, por lo menos para la concepción marxista de la historia, eso no es así. Dice, partiendo de la economía política, hemos llegado ciertamente al concepto de trabajo enajenado, de la vida enajenada. Miren, es claro Marx, ¿no? El trabajo, la vida, porque eso es la vida, eso es vivir, como resultado del movimiento de la propiedad privada. Es decir, al mismo tiempo, acá está lo dialéctico, hay propiedad privada que produce este trabajo enajenado, ¿no? Y si hay trabajo enajenado es porque hay propiedad privada. Es decir, tiene que haber alienación para que tenga sustento la propiedad privada. Y la propiedad privada hace que haya alienación. Bien, entonces, una última cosa y ya terminamos. Dice, pero el análisis de este concepto muestra que, aunque la propiedad privada aparece como fundamento, como causa del trabajo enajenado, es más bien una consecuencia del mismo. Del mismo modo que los dioses no son originalmente la causa, sino el efecto de la confusión del entendimiento humano. Es decir, hay una, digamos, para que la propiedad privada surja como una categoría y después como un derecho,
eso se tiene que, digamos, sostener en un modo de existencia. Se tiene que sostener en una manera de vivir y de trabajar, que es esta alienación. ¿Qué quiero decir? Cuando la categoría de propiedad privada en la economía liberal, como la tenemos ahora, que la propiedad privada es un derecho, que es un derecho inalienable, y que si alguien te roba es un ladrón y va preso, y etcétera, y que hay países que no respetan la propiedad privada porque expropian un terreno, porque expropian un recurso natural. Esa categoría que nosotros tenemos, que parece que fuera algo de la naturaleza como la gravedad, de alguna manera surgió y la podemos vivir como real porque el capitalismo nos aliena y entonces tenemos esta sensación de que las cosas pertenecen a un otro y ahí está la propiedad privada. Claro, si siempre hay un otro que es el dueño de las cosas. Entonces, la propia experiencia del trabajo alienado permite que exista la categoría de propiedad privada. Después otra cosa distinta es lo de la acumulación originaria, que digo que uno puede revertir esta ecuación y decir, bueno, también en la historia hubo quien usurpó esto, incluso antes de que existiera la categoría de propiedad privada. Lo que está tratando de explicar Marx acá es cómo, desde nuestro presente, ¿por qué vivimos la propiedad privada como si se tratara de algo real, como la gravedad? Si lo vivimos como algo real es porque pasamos por la experiencia de estar alienados, que nos lleva a estar alienados no solo de respecto a nuestra actividad, sino de creer que entonces hay alguien que es dueño de nuestro trabajo. Y ahí está la propiedad privada, ese es el propietario, el que es dueño de mi trabajo. Bien. Entonces, conclusión. El trabajo alienado en estos manuscritos, acá está puesto para entender la génesis de la propiedad privada, pero al mismo tiempo describir algo más descarnado, que es cómo vivimos en el capitalismo. Y que el trabajo no tiene por qué estar alienado, no tiene por qué ser eso que nos ahoga, eso que nos aplasta, eso que no nos gusta, que uno se levanta y dice, uy, la puta, tengo que ir a trabajar. No, es un modo de existencia histórico propio de nuestra sociedad, que es contrario a la naturaleza humana, o no nos gusta la palabra naturaleza humana, que es contrario a lo que nos hace sentir vivos, en definitiva. ¿Cuándo me siento vivo? Porque a mí me pasa, cuando yo doy clase, a mí me gusta, yo no estoy alienado dando clase. Uno después puede putear contra sus salarios, lo que fuera, pero yo sí me siento identificado con mi trabajo, y lo quiero hacer. No salgo corriendo, capaz que salgo corriendo de la virtualidad, pero me gusta, uno lo quiere hacer y uno se siente potente, en el sentido bien nietzscheano de la palabra, se siente potente cuando trabaja. Bueno, eso no es la norma de nuestra sociedad. Lo que dice Marx es, así se podría trabajar. Eso debería ser el trabajo para todos y para todas. Así se debería trabajar. El trabajo debería llevarnos a esos estados de adrenalina, ¿no? De intensidad, de pasión, de que uno, nada, quiere estar haciendo esto y no quiere estar haciendo otra cosa. Y digo, no, ¿qué prefieres, dar clase o querés que vayamos? No, sí me gusta la clase, ¿cómo? No quiero salir corriendo del aula. Capaz que quiero salir corriendo de esto, de la computadora, pero del aula no. Y eso es lo que estaba un poco diciendo Marx también, ¿no? Es, che, acá hay un modo de existencia antivital, acá hay una sociedad que nos roba la vida. ¿Que nos roba qué? Nos roba porque tenemos más o menos dinero. No, hay algo más filosófico. Nos está robando lo que filosóficamente es estar vivos. Que no es simplemente un terreno, más salario, más derechos laborales. No es solo eso. Es la vida, nada más y nada menos.